Hola, estamos hoy con Héctor Ceballos Lascurain en un nuevo episodio, Las Andanzas con el padre del ecoturismo. En esta sesión la vamos a dedicar a la introducción al ecoturismo. Héctor, Lalo, ¿cómo estamos? Muy bien. Ustedes, amigos, Lalo, Rocío, mis buenos amigos. Muy bien, Héctor. Muy bien. Esperemos que esta sesión sea de su agrado y de su interés. Y pues empecemos, Héctor. Empezamos. Muy bien. Vamos a dar una introducción al ecoturismo. Hablemos un poquito de los orígenes del ecoturismo. Las actividades que hoy podríamos llamar propiamente ecoturísticas iniciaron a principios de los 1970 en lugares como Costa Rica y Ecuador, específicamente en Islas Galápagos. Fue hasta 1983 cuando se acuñó por un servidor el término ecoturismo y su primera definición. El ecoturismo, según la Organización Mundial del Turismo de la ONU, es el segmento del turismo de mayor crecimiento en el mundo. AC, quiere decir antes del COVID, antes de que apareciera el COVID, con un incremento anual de entre el 10 y el 15%. Nos faltan cifras después de la aparición del COVID. Al haber cumplido el ecoturismo ya 50 años de existir, se cumplieron durante la pandemia actual, cabe preguntarse, ¿el ecoturismo es una moda de viajar? ¿Tiene futuro en el periodo DC, después del COVID? ¿Se fortalecerá como un vital instrumento de conservación ecológica, desarrollo económico sostenible y educación ambiental? Son las grandes preguntas. Cuéntanos sobre la conceptualización y las generalidades del ecoturismo. Con mucho gusto, Rocío. Mira, en cuanto a significado y conceptualización del ecoturismo, es importante definir bien el significado y conceptualización para su correcta implementación y de esa manera evitemos confusiones existentes actualmente relativas a los conceptos de turismo sustentable, turismo rural, turismo de aventura. A veces se manejan en México y en América Latina y en España de manera un tanto indefinido estos términos que son distintos. Y no es solamente un asunto semántico, sino de precisión mercadotécnica. Queremos definir bien el target o el blanco ecoturístico. Es decir, cuando uso la palabra ecoturismo, ¿a quién debo dirigir mis servicios ecoturísticos y o de ecoalojamiento? Entonces es muy importante definir el target. Muy bien. Alguien que nunca ha escuchado sobre ecoturismo, ¿qué le dirías? ¿Qué es? ¿Cómo definirías qué es el ecoturismo? Sí, o sea, primeramente hay que aclarar que el ecoturismo es una modalidad del turismo sustentable. Es decir, toda actividad ecoturística forma parte del turismo sustentable, pero no toda actividad turística sustentable es necesariamente ecoturismo. Este diagrama quizá simplifique lo que quiero decir. El universo completo del turismo es este círculo rojo. Bueno, un círculo más pequeño, un subsistema, es el turismo sustentable o sostenible. Es todo aquel tipo de turismo que ayuda a conservar el medio ambiente y a minimizar impactos. Pero puede tratarse de un hotel de 300 habitaciones en el centro de Nueva York o de Tokio. Pero si están manejando bien el uso de jabones, limitar el uso del agua, limpieza de toallas, etcétera, entonces es parte del turismo sustentable. Perfecto. Y dentro del turismo sustentable, más pequeño, está el ecoturismo, que es el tema de nuestra charla. Y después hay una serie de actividades que se pueden definir en forma un poco general como turismo de la naturaleza. Y aquí se incluyen cosas como turismo de aventura, deportes extremos, turismo rural o agroturismo. La UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sede en Suiza, define al ecoturismo de esta manera. El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable
consistente en viajar a o en visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y o estudiar los atractivos naturales, es decir, paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí. Pero todo a través de un proceso que promueve la conservación, tiene un bajo impacto negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Esta es mi definición de 1993, adoptada por la OICN en 1996. Es un poco larga la definición porque tiene dos partes. La primera parte, el primer párrafo, que es la parte enunciativa o descriptiva de lo que es el ecoturismo, y la segunda parte es la parte normativa, cómo debe realizarse esa actividad. Y lo distinguimos del turismo de aventura y deportes extremos, como los que estamos viendo aquí, bungee, tirolesa, andar en cuadrimoto, andar en rapel. Aquí la motivación no es tanto ir a observar la naturaleza, sino derramar adrenalina y tener emociones fuertes en un fondo natural. Y el turismo rural o agroturismo tampoco significa estar yendo a áreas naturales. La persona que practica el turismo rural o agroturismo quiere estar conviviendo con una persona que vive en el campo, con un campesino, estar en una granja, aprender a ordeñar una vaca, aprender a cultivar el maíz, etc. Y en España puedes acariciar vacas por 75 euros. Es la vaca más rica que hay en el planeta Tierra. Esto definitivamente no es ecoturismo, la cacería. Nada tiene que ver con el ecoturismo. No. Pseudoecoturismo en México, algunos ejemplos. Gocha y tirolesa. Andar en moto en el campo. Estos no son terroristas iraquíes, son gente practicando el gocha. Otra escena más. Otra escena de cuadrimotos. Esto no es ecoturismo. Está contaminando, está haciendo demasiado ruido y no nos permite apreciar las bellezas naturales ni culturales. Y esto que vemos en la imagen tampoco es ecoturismo. Antes de la aparición del COVID, el turismo masivo y la hotelería masiva ya insostenibles. Deben extinguirse por el bien del planeta y del turismo. Ojalá que ya estas escenas cada vez se vean menos. Los ecoturistas son amantes de la naturaleza. Quieren ver fauna nativa en su medio natural, no en jaulas, ni en zoológicos, ni en parques recreativos, ni animales domésticos. Quieren ver bosques, selvas, árboles, plantas y flores nativas en el campo. Quieren ver naturaleza intacta. No quieren ver basura, nadie quiere ver basura. Quieren ver cultura auténtica, no cosas falsas ni de fuera. Y obviamente el ecoturismo lo practican por gusto, no por obligación. Una cosa interesante es que el ecoturismo permite esta secuencia virtuosa: conocer para amar y amar para conservar. No vas a conservar algo que no ames y no vas a amar algo que no conoces. Así y el es. ecoturismo facilita esa secuencia. El ecoturismo es una actividad interdisciplinaria y multifuncional y holística. Otorga beneficios a todas las partes involucradas. Además de propiciar la sustentabilidad, debe fomentar la regeneración y la restauración. Sí. No solamente es sustentable, sino regenerable y restaurable la actividad del ecoturismo. Y es una nueva forma de viajar que es muy divertida y que eleva nuestro espíritu. Nadie hace ecoturismo para sufrir, es para disfrutar y elevar el espíritu. Desde el punto de vista económico, el ecoturismo tiene una singularidad muy interesante. Es la única actividad económica
basada en la utilización de recursos naturales que deja prácticamente intactos a los recursos naturales, diferente a las actividades que estamos viendo aquí, como la actividad de leñadores forestal, la actividad agrícola, turismo masivo o minería. En el ecoturismo la materia prima es la naturaleza intacta. Esto es lo que atrae al ecoturista. Por lo tanto, en el ecoturismo no existe un proceso de producción que convierta la materia prima en un producto de consumo. De hecho, en el ecoturismo no existe propiamente el consumir. Consumir en su sentido de destruir, agotar, explotar o extinguir. Es una actividad que no consume. No se consumen ni explotan los recursos naturales, sino que se aprovechan en el sentido más sustentable del término. El aprovechamiento consiste en admirar y apreciar la naturaleza y aprender de ella, y de esa manera conservarla para las generaciones futuras. La propia materia prima es ya en sí el producto principal del ecoturismo, y de esta forma estamos ahorrando una proporción altísima de los costos del proceso de producción, al contrario de lo que ocurre en otras actividades económicas que mencionamos, incluyendo el turismo masivo convencional. Héctor, con todo lo que nos acabas de contar, que estuvo increíble todo sobre los orígenes, ahora cuéntanos los objetivos. Sí, es muy importante. Los objetivos del ecoturismo. Los voy a enumerar de forma muy genérica. Primero, el ecoturismo debe ser una herramienta vital para la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Debe de constituir un instrumento relevante para la educación ambiental y para la sensibilización ecológica. Debe fungir como una fuerza importante para el desarrollo sostenible, sobre todo de comunidades rurales. Debe proporcionar deleite a quien practica el ecoturismo, elevando su espíritu. Debe desempeñar una función clave en la erradicación de la pobreza. Y en un país como México y en América Latina, que hay mucha pobreza, este punto lo subrayamos. Y además, como es parte del turismo, el ecoturismo, debe constituirse en un negocio sólido y próspero para los profesionales del ecoturismo. Y por último, convertirse en una alta prioridad política para las autoridades gubernamentales. Esto todavía no se logra. Tenemos que convencer a las autoridades públicas de que el ecoturismo debe tener la más alta prioridad política. Y esto lo mencionamos porque el ecoturismo es el segmento del turismo de mayor crecimiento en el mundo. Los atractivos ecoturísticos pueden ser de dos tipos. Primero, naturales, montañas, árboles, ríos. Ven este maravilloso ejemplar. No me refiero al señor de enfrente, sino a la planta que está atrás. Es un cardón en el desierto de Baja California, que es de una fragilidad increíble. Quizá tiene 1000 años este cardón, pero con una sierra eléctrica lo puedes tumbar en 10 o 15 minutos. La otra categoría de atractivos en el ecoturismo son culturales, aquello hecho por el hombre, como esta maravillosa pirámide de los mayas en Palenque, rodeada de una selva tropical increíble, o esto en Myanmar o Birmania, un lugar que se llama Pagán, son templos budistas dispersos en el paisaje. Todo el mundo conoce Machu Picchu en Perú, es una mezcla maravillosa de naturaleza y de cultura. En la India tenemos este edificio, toda esta zona arqueológica que se llama Ellora, que está tallada en la montaña. Es una arquitectura tallada en la montaña. Wow. En Ceilán, Sri Lanka, todos estos lugares que he tenido la fortuna de conocer, tenemos este lugar que se llama Sigiriya, que está arriba de la montaña, está rodeada de selva. Y obviamente los atractivos culturales incluyen artesanías. Nuestros países tienen muchas artesanías y la gastronomía también se incluye ahí. El comer bien, comer rico, es parte del patrimonio cultural y es parte del ecoturismo. ¿Qué es y cómo se determina el producto ecoturístico de un lugar o de una región?
Sí, Rocío. Primeramente, tenemos que hablar de inventarios de atractivos ecoturísticos. Los atractivos ecoturísticos se pueden dividir en tres grandes categorías: focales, complementarios y de apoyo. Los atractivos focales, como su nombre lo implica, corresponden a los elementos más distintivos y relevantes del patrimonio natural y o cultural que se encuentren en un destino ecoturístico. Constituyen el principal motivo para que un ecoturista se desplace hacia un destino ecoturístico. Los atractivos complementarios también se refieren a elementos de patrimonio natural y o cultural que se encuentran en un área determinada, pero que no poseen el grado de importancia o singularidad en cuanto a atracción turística de los atractivos focales, pero proporcionan valor agregado al destino ecoturístico, contribuyendo a una experiencia turística de mayor riqueza y diversidad. Por eso son muy importantes. Inducen al ecoturista a permanecer más tiempo en una región, propiciando una mayor derrama económica regional. Pongamos un ejemplo. En Yucatán, en Celestún, el atractivo focal son los flamingos o los flamencos. Pero si manejamos el puro flamenco, pues la gente llega, se baja de su carro, a lo mejor lo está viendo ahí a los 5,000 o 10,000 flamencos, les toma varias fotos y dice, pues ya los vi, ya me voy. No, quédate y ve los atractivos complementarios, que es entender el ecosistema de la ría de Celestún, visitar algunas zonas arqueológicas cerca de ahí, ver cocodrilos, ver cómo los lancheros se ganan la vida pescando y sacando camarón. Entonces, todo eso son atractivos complementarios que le da más riqueza, hace que se quede más tiempo el ecoturista en un lugar y hay una mayor derrama económica regional. Y la tercera categoría son los atractivos de apoyo. Esto ya no es parte del patrimonio natural y o cultural. Los atractivos de apoyo son aquellos elementos artificiales, instalaciones y servicios que proporcionan al visitante diferentes satisfactores para facilitar su visita. Por ejemplo, alojamientos, restaurantes, centros de interpretación, senderos y miradores, servicios de paseos a caballo o en lancha. Estos atractivos de apoyo nunca son el motivo principal por el cual un ecoturista va a una región. El ecoturista va a ver atractivos focales y complementarios, pero para poder disfrutarlos y para poder que sea más adecuado su estancia, va a requerir los atractivos de apoyo. Estos atractivos de apoyo se agregan a posteriori para dar apoyo a los atractivos focales y complementarios, como andar a caballo con un guía que te rente unos caballos. Y el producto ecoturístico, para determinar el producto ecoturístico de una localidad o de una región, es indispensable elaborar su inventario sistemático de atractivos ecoturísticos. Y aplicamos esta sencilla fórmula, no la hizo Einstein, es mucho más sencilla. El producto ecoturístico es igual a la sumatoria de atractivos focales, más atractivos complementarios, más atractivos de apoyo. Hablemos un poquito de actividades ecoturísticas. Entre las múltiples actividades ecoturísticas que hay, destacan las siguientes: observación de aves, observación de fauna silvestre en general, observación botánica, caminata o trekking, camping, espeleología, visita de grutas, arqueología, el turismo de aventura, diversas opciones, pero que sean de bajo impacto y que no impacten negativamente al medio ambiente natural o cultural. El turismo fotográfico, que está teniendo mucho auge, ya con la diversidad de cámaras que hay muy baratas y consumo, y hasta nuestro propio celular nos permite dedicarnos a hacer el turismo fotográfico de naturaleza. Y también la pintura de naturaleza. Ir con tu pintor, con tu instructor, te instalas en un lugar con tu caballete y estás pintando naturaleza. Es también una variante del ecoturismo. Y finalmente el agroturismo o turismo rural
si se hace de una manera de bajo impacto y que se pueda combinar estar en una granja con ir a los alrededores, que es de naturaleza sin perturbar. En la noche también podemos dedicarnos a la observación astronómica, Ujú. porque en los lugares que están fuera de la ciudad es más fácil ver las estrellas y los planetas. Justo. Héctor, además de todas las actividades que nos acabas de mencionar, me gustaría que platicáramos sobre el aviturismo o la observación de aves. Cuéntanos qué es y cuál es su importancia. Con mucho gusto. Primero, me gusta mucho el aviturismo, así que hablo con mucho gusto porque yo en lo personal lo he practicado desde que tengo 7 años de edad. Los avituristas constituyen el mayor segmento del Wow. ecoturismo en el mundo. Para que tengan una idea, solamente en Estados Unidos, cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos mencionan que hay 47 millones de observadores de aves. Y en el Reino Unido, por ejemplo, hay 3 millones. Ujú. Y una cosa interesante es que se puede practicar el aviturismo entre los 5 Mm. y los 95 años de edad. Yo todavía estoy más cerca de los 5 que de los 95. En cambio, el turismo de aventura solamente se practica entre los 18 y los 35. Si tienes menos de 18, tu mamá o tu papá no te Te dejan. deja. Y si tienes más de 35, tu Tu pareja, esposa, tu ajá. esposo o tu esposa no te dejan. Entonces es Sí, un mercado limitado. demográficamente más reducido. El aviturismo consiste en salir al campo con tu librito, con tu guía, con una binoculares, con tu cámara, y identificar, disfrutar de las aves que estás encontrando. Siempre vas a encontrar aves en cualquier parte del mundo en que salgas a un área ligeramente sin perturbar o que no Ujú. esté perturbada. Sí. Y una de las causas de que se ha vuelto tan popular el aviturismo es que para prácticamente todas las regiones del mundo hay una cantidad enorme de libritos que son guías de observación de aves para Ujú. México, para Venezuela, para Perú, para Ecuador. Bolivia, Ecuador, Ujú. España. También España tiene mucho atractivo. Y ahora con el Internet, pues se complementa mucho esta información. A través del Internet te lo puedes llevar en tu celular mientras estás en el campo. Ujú. Puedes inclusive estar oyendo cantos de aves para identificar lo que estás oyendo en el campo. Sí. ¿Cuál es tu ave favorita? Qué buena pregunta. Un ave que siempre estuve buscando en mi vida y que aparentemente ya se extinguió es el pájaro carpintero imperial, que era el pájaro carpintero más grande del mundo. Tenía 60 centímetros Wow, de enorme. tamaño, más grande que un cuervo, un pico de marfil de este tamaño, el macho con un copete rojo increíble y la hembra con un copete negro retorcido coquetamente Ajá. hacia el frente. Existía únicamente en la Sierra Madre Occidental de México, de Ajá. Sonora y Chihuahua hasta Michoacán. He organizado 3 expediciones para buscarlo, no lo hemos encontrado. Aparentemente ya se extinguió. Qué pena. Ay, qué triste. Ujú. Bueno, hay otros ecoturistas que tienen afición por otros campos específicos. Ecoturistas que les gusta estar abajo del agua, ya sea con snorkel o con scuba, Ujú. para estar viendo todas las maravillas submarinas. Hay gente que quiere ver mamíferos, pero si quieres ver un elefante tienes que ir a África para ver el África. elefante africano o a Asia para ver el Así. elefante asiático. Ujú. No se va a ir a un zoológico. Sí, no. O si quieres ver elementos culturales muy interesantes, pues también puedes practicar esta actividad, la botánica. Ujú. En el caso de nuestro país, México, México es el primer país del mundo en cuanto a diversidad de cactáceas, de pinos y de encinos. Entonces eso nos da Ujú. una prioridad enorme en el campo del ecoturismo. La espeleología es otra Uy, también. actividad que se practica. La observación de ballenas está convirtiendo en una actividad muy importante. Deja más dinero una ballena viva que una ballena muerta, afortunadamente. Sí. Lamentablemente, los reptiles, algunos de ellos son peligrosos. Este era un amigo mío muy bueno, le gustaban las anacondas Ujú. y les dije yo, ten cuidado, te pueden hacer daño, pero no me hizo mucho caso y ya descansa en paz.
es broma. Ay, yo creí que era en serio. Es una película que se llama así, Anaconda. Dije hasta- Esta mujer era buena ecoturista, pero Ajá. no hizo caso de lo que le decíamos, cuídate de los cocodrilos, y acabó también mal. Bueno, ya hablando en serio, lo que queremos decir es que el ecoturista debe guardar una sana distancia con la fauna silvestre. Por lo tanto, hay que usar binoculares, telescopio, cámara con zoom, y a veces la mejor relación con la fauna es una relación de larga distancia. No Sí. molestar a la fauna, no disturbarla, no interrumpirla en sus alimentos, en su reproducción, etc. Sí, porque volvemos a lo mismo que decías hace rato de no perturbar, ¿no? Y el hecho de tú traer los binoculares y estar a una Te distancia mantienes una considerable, distancia no los considerable. molestas ni te acercas de más, ¿no? Otra cosa que quería preguntarte, justo hablando de las comunidades, ¿cómo podemos involucrar a las comunidades rurales en el proceso del ecoturismo? Bueno, es un tema fundamental. Las comunidades locales, y muchas veces en América Latina, estas comunidades locales son rurales y son indígenas. Ujú. En México hay todavía 60 etnias prehispánicas que mantienen su lengua, sus tradiciones, su cultura, aunque está desapareciendo muy rápidamente, pero el ecoturismo permite que si practican el ecoturismo pueden mantener sus costumbres y obtener beneficios para mantener viva su cultura. Entonces lo importante es primero preguntarle al habitante local si quiere que haya ecoturismo en un lugar. Nunca llegues a un lugar como empresario ecoturístico y tratar de hacer un ecoalojamiento o empezar a operar tours si no consultas con la gente que está viviendo en el lugar. Claro. Pregúntale si quieren que haya ecoturismo y si es negativo hay que respetar esa negativa. Ujú. A veces no van a entender qué es el ecoturismo, entonces ten paciencia para explicarles qué es el ecoturismo y vuelve a hacer la pregunta. Y si finalmente se interesan, entonces busca la forma en que se integren a la actividad y que sean protagonistas activos del ecoturismo. Si no, no va a haber ecoturismo. Sí. En esta foto, abajo a la derecha, está una niñita que fue una guía mía que tuve en Perú, en un lugar cerca de Lima, y estaba acompañando a su papá y le interesaba mucho también la guianza ecoturística. Esto fue hace 30 años y casualmente hace como 4 o 5 años recibí un correo electrónico de ella y se identificó. Héctor, soy la niñita que te acompañó Guau, en qué un bonito. recorrido que hiciste con mi papá hace 30 años. Pues ahora ya tengo mi agencia ecoturística y me está yendo muy bien. Ujú, Así que gracias a ti me involucré más en el tema del ecoturismo. Estas ujú. son las pequeñas satisfacciones que un consultor en ecoturismo tiene. Qué padre. El beneficio del ecoturismo a las comunidades locales es de diferentes tipos. El ecoturismo ha sido una opción clave para el desarrollo sustentable de comunidades locales en América Latina y también en nuestra madre patria, que es España, durante los últimos 50 años. Ujú. Es un instrumento vital para la conservación de la naturaleza y para mejorar el nivel de vida de los habitantes rurales. Contribuye de manera muy importante a una apreciación más amplia de los ricos ecosistemas naturales de nuestro planeta, es decir, da educación ambiental. El ecoturismo proporciona valor agregado a los recursos existentes de una región y también, muy importante, da orgullo a las comunidades locales. El habitante local, el habitante rural, le da mucho orgullo que venga una persona de fuera, de Japón, de Ujú. Alemania, de Rusia, a estar visitando su selva en alguna parte de nuestro país o de América Latina. ¿Cómo se puede fomentar la participación y sinergias de los distintos actores? Muy bien, muy importante, mediante la concertación intersectorial. Primero, identifiquemos cuáles son los sectores involucrados en el ecoturismo. Está el gobierno a sus tres niveles, federal en el caso de México, estatal y municipal. Están las autoridades y personas de ellas protegidas, que pueden ser privadas o públicas. Están las comunidades locales, está el sector turístico en sí, las ONGs, organismos no gubernamentales, instituciones financieras. Ojalá participen más. Sí.
los bancos para financiar más las actividades ecoturísticas, los centros educativos y de investigación a todos los niveles deben participar, los medios masivos de comunicación, sobre todo las redes sociales y obviamente la televisión, y los turistas mismos. Debe haber una sinergia y una concertación en todos estos sectores para que sea exitoso el ecoturismo. Por eso decimos que es un fenómeno intersectorial y interdisciplinario.